Soy Joel, el profesor de escritura creativa del Matilde Salvador. Y bueno, ¿qué podemos hacer en esta cuarentena para no aburrirnos? ¿Te gusta leer, por ejemplo? ¿O no te gusta mucho, pero dices, bueno, es que no tengo nada más que hacer, ¿no? Pues en Amazon muchos autores están poniendo su libro gratuitamente. Entonces solo tienes que entrar en amazon.com, ¿vale? Y pones en el buscador ebook gratis. Y te salen un montón de opciones de personas que están poniendo sus libros en digital completamente gratuitos para descargar tanto en la Kindle como en cualquier otra plataforma, ¿vale? También, si dices, vale, es que miro los libros pero ninguno me interesa, ¿no? No hay ninguno de mi agrado. Bueno, pues ¿por qué no te unes a Kindle Unlimited? Es una plataforma de Amazon que tú pagas mensualmente una cuota y tienes un montón de libros gratis para siempre, ¿no? Imagínate que la plataforma tiene 10.000 libros, te lo puedes descargar ese mes y lo lees cuando quieras, ¿no? Y el caso es que Kindle Unlimited es gratuito el primer mes, o sea que justo es el momento para unirse. En Amazon te creas una cuenta, le das a Kindle Unlimited y puedes leer los libros que quieras. De hecho, mi libro Génesis del Oculto está gratis en Kindle Unlimited, ¿vale? Muchos autores también en Twitter, en las redes sociales, están ofreciendo sus archivos, PDFs, sus libros en digital para que la gente los lea. O sea que si vais, por ejemplo, a Twitter y ponéis, si tenéis una cuenta porque no podéis acceder sin cuenta de Twitter, ponéis en el buscador libro gratis, quizá os puede salir algunos autores que han ofrecido en sus redes sociales el libro. También en Instagram, para los que tenéis Instagram, las cuentas Bookstagram, ¿vale? Bookstagram, tal y como suena, las cuentas que se dedican a reseñar libros en Instagram, están promocionando muchísimas obras que son de autores indie que tienen sus libros en digital gratuitos y que pueden ser menos conocidos y que pueden ser un poco ensombrecidos por otros autores que están regalando sus obras, ¿no? O sea que, bueno, ya sabéis que en esta cuarentena leer podéis.